Hola, bienvenidos a un nuevo programa de 15 minutos al rojo vivo, el punto de encuentro de la comunicación, relaciones públicas y marketing digital. Nuestro invitado es licenciado en Ciencias de la Información en la rama de Publicidad y Relaciones Públicas. Es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Además, es máster en Comunicación Institucional y Política por el Instituto de Comunicación Institucional y Empresarial de Madrid. Es experto en comunicación financiera, comunicación de crisis, marketing y comunicación corporativa. También ha trabajado en los proyectos de comunicación de crisis más representativos de la región y es uno de los mayores especialistas en fusiones y adquisiciones de empresas en Latinoamérica. Inició como pasante en Laurenti Cuenca en 1996 y actualmente es socio y director general de esa prestigiosa firma para las Américas. Desde la ciudad de Miami, hoy nos acompaña Alejandro Romero. Alejandro, bienvenido a 15 minutos al Rojo Vivo y por este medio a Quito, Ecuador. Bueno, no, muchísimas gracias. Para mí es todo un placer y encantado de compartir ideas, de establecer debates, de intercambiar puntos de vista en este mundo tan dinámico y tan apasionante como es el mundo de la comunicación y la reputación. Muchísimas gracias, Alejandro. Quiero aprovechar justamente esta oportunidad, toda la experiencia que tienes para tratar un tema clave que es la reputación. No pocas veces me ha pasado que el primer tuit subido de tono que le ponen a un personaje público convoca a gabinete de crisis, cuarto de guerra, activa un ejército de redes, troles, etc. Para ti, ¿qué es una crisis de comunicación y en qué momento deben realmente encenderse las alarmas? Bueno, yo creo que las crisis primero han cambiado lo que nosotros denominamos la gestión de riesgos, ¿no? Lo que antes para nosotros era una crisis, como pudiera ser un accidente aéreo o lo que pudiera ser un problema en una producción industrial, han cambiado mucho, ¿no? Y hemos pasado de la gestión de riesgos de procesos y operaciones a la gestión de riesgos de intangibles, ¿no? Que son como el comportamiento de nuestros directivos, son problemas de equidad de género, son temas salariales, son temas de raza o diversidad, son temas de inclusión, ¿no? Que muchas veces son aspectos colaterales al mundo del negocio de la empresa, pero que son tremendamente importantes en la opinión pública de hoy. Esa es la primera característica que yo creo que cambian de las crisis a la gestión de riesgos. La segunda es el concepto de la inmediatez y de dónde surgen ahora estas crisis en la gestión de riesgos, ¿no? Antes pues, surgían de una investigación periodística o un hecho que saltaba a los medios de comunicación, hoy saltan inmediatamente a través de las redes sociales, ¿no? Y en un concepto súper rápido y en un concepto que prácticamente se retransmite en vivo, ¿no? Por lo tanto, la capacidad de reacción ahora tiene que ser inmediata y esa capacidad de reacción además va directamente dirigida a esta gestión de riesgos en la mayor parte de canales y con la mayor parte de stakeholders, ¿no? Y la siguiente característica que te pondría de tu pregunta de dónde surgen ahora esas crisis, bueno, es que las compañías no estamos lo suficientemente preparadas ni legitimadas en estos territorios de la gestión de riesgos, ¿no? Porque algo que siempre ha sucedido en la gestión de crisis de comunicación es que cuando querías responder o no tenías el discurso o no tenías los canales o no tenías la legitimidad para poder hacer esa contestación, ¿no? Y esto ha hecho que ahora el sistema sea muchísimo más sofisticado, se base normalmente en el análisis de datos, esos datos nos llevan a la localización de insights, esos insights te permiten el desarrollar un contenido que tienes que llevar a un multicanal o multiplataforma que impacta inmediatamente a las diferentes audiencias o stakeholders críticos, ¿no? Y esto, pues, desde mi punto de vista, lo ha hecho mucho más dinámico, mucho más importante, mucho más exigente, también mucho más divertido. Claro, y aquí yo creo que un poco complementando lo que dices es que somos reactivos. Lo tradicional es ser reactivo, esperar a que se genere la crisis, generar a que se cree el problema. Es una falta de estrategia de permanentemente estar hablando bien de un tema para que no se genere esta crisis. Pero digamos que ya se generó, digamos que para variar una vez más vamos a ser reactivos ante la crisis. ¿Cuáles para ti los primeros pasos que se deben de tomar en cuenta cuando tienes, como bien dices, esta inmediatez en medios digitales de que se te genere una crisis de reputación?
Bueno, el hecho de trabajar en gestión de riesgos, Robert, el mejor punto es no tener la crisis. ¿Vale? Y nosotros trabajamos en no tener la crisis. ¿Vale? Y eso es el trabajo más valioso, ¿no? Y eso significa tener todas las estructuras de comunicación organizadas, de legitimación de territorios, de canales listos para atajar esa crisis para que no sea precisamente una crisis, ¿no? En la esencia de tu definición, y es verdad que cuando ya entonces tienes la crisis estás reaccionando, bueno, ahí nos vamos al punto más importante de la inmediatez ahora mismo de las crisis, ¿no? Antes una crisis podía durar desde que se gestaba hasta que maduraba, pues 3 o 4 días, ¿no? Ahora tarda 3 o 4 minutos. Por lo tanto, Así es. la respuesta es debemos de estar preparados para la inmediatez, ¿no? Y eso significa el tener voceros listos, significa tener voceros legitimados, tanto desde el punto de vista de hablar con los medios de comunicación, como tener una identidad digital sólida y fuerte en la que te puedas comunicar. Es estar dispuestos a establecer una conversación, no puede ser un monólogo, y es estar dispuestos además a ser muy transparentes, ganándonos la confianza de los stakeholders, ¿no? En el mundo de hoy nadie está exento de estas crisis o de esta gestión de riesgos, pero lo que sí tienes que construir es confianza, ¿no? Y en un mundo en el que además creemos a las personas, no creemos a las organizaciones, es clave, por ejemplo, el rol de los CEOs o de los directores generales de las organizaciones en la gestión de una crisis, ¿no? Justo ahí te interrumpo, Alejandro. Justo el tema de la marca personal que toma mucha fuerza. Ahora los altos ejecutivos trabajan mucho en lo que es el executive branding. Hace poco, y justo, Ojalá trabajaran mucho. bueno, están empezando. Trabajan muy poco. Bueno, hace poco, y justo por el tema de que hablas de la confianza, ahora recuerdo, hace poco leí el barómetro Edelman Trust y decía que la desconfianza se ha convertido en la emoción predeterminada en la sociedad, o sea, ya anticipadamente somos desconfiados. Un 60% de las personas están inclinadas a desconfiar hasta que ven una evidencia de que algo es confiable. Tú que has tenido ese contacto a nivel corporativo, multinacionales, ¿cómo ves eso de la relación entre los altos ejecutivos y la marca? Como bien dices, el negocio es de personas. Entonces, un error de un CEO, un mal trabajo, una mala gestión de un CEO, ¿puede afectar a toda una empresa? Obviamente, o sea, una mala gestión de un CEO afecta a toda la empresa y afecta principalmente a su reputación y a su cuenta de explotación, ¿no? Pero a mí me gusta verlo en positivo. O sea, actualmente un CEO, un director general es un asset, es un activo de la organización que hay que cuidar, que necesita una estrategia, que necesita además dentro de su job description asumir la responsabilidad de la comunicación, ¿no? Igual que a un director financiero se le pide que sepa matemáticas y economía y finanzas, pues al CEO de hoy es innegociable que tiene que saber comunicar, que tiene que ser un líder de opinión y que además tiene que ser posiblemente un CEO activista, ¿no? Un CEO implicado en la realidad social de la comunidad en la que la organización opera, ¿no? Y eso significa tomar riesgos, significa tener opiniones, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en la limitación de los derechos de voto en Estados Unidos, en Georgia, ¿no? En donde se tuvo que pronunciar James Quincy y Coca-Cola, o se tuvo que pronunciar Delta Airlines, o se tuvo que pronunciar de Home Depot, ¿no? Y es un tema de limitación de derechos del voto de los ciudadanos en donde las compañías están implicadas en la defensa del voto universal, ¿no? Por lo tanto, es un fenómeno que ha venido para quedarse y que precisamente relacionándolo al punto de la gestión de riesgos, Robert, es fundamental ese rol de un CEO que tiene que comunicar y que está obligado a comunicar y que tiene que tener una identidad digital fuerte y que tiene que tener una buena lectura de los insights sociales en la comunidad en la que está operando. ¿Algún ejemplo que nos puedas dar a alguien que lo esté haciendo bien? Bueno, yo creo puede ser bien o puede ser regular o puede ser controvertido, pero que tenemos CEOs implicados, desde luego. Pues teníamos a Jack Dorsey al frente de Twitter y, por ejemplo, versus la estrategia de Facebook y Mark Zuckerberg, ¿no? En el debate de la privacidad,
¿no? ¿Y qué pasos ha estado tomando Twitter? ¿Qué pasos ha estado tomando Facebook o ahora Meta? Tras el cambio de branding, ¿no? Pero lo podemos ver también en Elon Musk y Tesla y SpaceX, ¿vale? Claro. O lo podemos ver en James Quincy y Coca-Cola, o lo podemos ver en Tim Cook y el debate de la privacidad que lidera en Apple, o la protección de los derechos LGTBI+, ¿no? Por lo tanto, tenemos muchísimos ejemplos de CEOs comprometidos con hechos sociales a los que merece la pena tener en cuenta y validar. Pero lo podemos ver también en nuestros países, un Gianfranco Ferrari al frente de Credit Corp, que tiene un marcado carácter social en toda la estrategia de inclusión financiera de los más desfavorecidos, ¿vale? O el CEO de Sura, ¿no? Daniel Bojanini, también con un fuerte compromiso social en el tema de inclusión financiera, ¿no? Y ojalá hubiera más. Por eso te decía que hay que trabajar muchísimo más esa protección y proyección de lo que es un activo importantísimo de las organizaciones, que es su líder. Y precisamente por lo que decías del tema de la confianza, ¿no? La confianza la generan las personas. Y además el CEO tiene que liderar con el ejemplo. No puedes pedir ese compromiso a tu organización si el CEO primero no es el que lo hace y el que lo ejecuta y el que lo pone en marcha, que sea, te aseguro que será la locomotora o el tren principal para que el resto de la organización le siga. Claro, y ahí tenemos muchos temas como el employer branding, pues el executive branding que ya comentábamos, y toda esa, como dice, esa cascada de que todos se vuelvan al mismo tiempo embajadores de marca positivos, Claro, que pero fíjate que a mí generen no, eso. pero no me gusta llamarlo marca personal o executive branding, ¿no? Para mí va mucho más allá. Insisto que cuando le ponemos el adjetivo de marca personal, parece que es una estrategia o es una campaña de marketing para poner bonito al CEO. No, no. Yo estoy hablando de generación de confianza, ¿vale? Estoy hablando, insisto, del mismo ejemplo que pongo de el director financiero sabe de economía, matemáticas y administración. Si no, no sería director financiero. Por Bueno, pues supuesto. el CEO tiene que saber de comunicación, tiene que saber de reputación y en su descripción de sus responsabilidades, comunicar es una muy importante. Inspirar es una muy importante y eso es el nuevo CEO que viene para construir esa confianza en un mundo de desconfianza. Me parece excelente y creo que si podríamos seguir hablando de este tema horas, Alejandro, tienes tanta experiencia en todo lo que es crisis, en crisis reputacional y todo eso de corporativo, pero te voy a cambiar de tema porque quiero tocar un tema que tú también, te he visto mucho en tu blog y en entrevistas que tocas, y es el tema de la marca destino, ¿sí? Bueno, hasta hace un par de años yo trabajaba para la oficina de turismo de acá de Quito, de la capital, y he leído mucho lo que tú has estado aportando en este tema de marca destino. En este momento, post pandemia, donde el mercado turístico se ha tenido una compresión terrible y donde cada turista vale oro, ¿cómo crees tú que esa marca destino aporta a poder atraer a estos turistas? Es estupenda tu reflexión, ¿no? Yo, ahí para empezar mi respuesta te diría desde la perspectiva de JIC, que es algo que hemos analizado mucho, hay que separar lo que es un concepto de marca destino de lo que es el concepto marca país, ¿no? Ok, Marca destino está muy centralizado en captar a ese turista, ¿vale? Pero post pandemia empieza a ser muy importante la marca país, no la marca destino, ¿no? Y explico ese concepto desde la perspectiva, por ejemplo, de la infraestructura hospitalaria, ¿vale? Si ahora tú quieres tener turistas, necesitas demostrar que tienes infraestructura hospitalaria. Porque el turista lo que está pensando es, ok, me gusta ir a tu playa, pero si me pongo enfermo, ¿qué sucede? ¿Vale? Por lo tanto, se ha producido un acercamiento o una simbiosis del concepto de marca destino, que normalmente era una marca de entertainment, una marca de oferta de playa, de tragos, de coctelería, de experiencias gastronómicas, incluso culturales, ¿vale? O de conciertos, o de música, o de experiencias de un safari, o de experiencias de duerme en el desierto, ¿vale? A un concepto de qué infraestructura tiene el país y si a mí me pasa algo, cómo me atienden, ¿no? Y eso es un aspecto realmente interesante que construye la marca destino desde otros rasgos y desde otras características.
como son otra vez la confianza, la seguridad, el acceso a la salud, baja corrupción, sensación de seguridad, policía confiable, puesto que en la gestión de riesgos de mi viaje empiezo a tener en cuenta otro montón de características que antes el concepto marca destino podía aplastar, ¿no? O podía simplemente protagonizar este concepto más cercano al entretenimiento y a la vivencia experiencial, ¿no? Y hay un ejemplo en la región estupendo, que es República Dominicana, donde el tema del turismo pues posiblemente es la primera o segunda industria del país, ¿no? Siendo el primer país de la región que quita todas las restricciones post-COVID-19 o post-COVID-19, ¿vale? Demostrando que tiene además capacidad de vacunación de su población y una infraestructura hospitalaria que en ningún momento colapsó, ¿no? Bueno, es el país que más está recuperando rápidamente el tono económico y la rapidez económica en recuperar a sus turistas, ¿no? Mezclado con una buena infraestructura aeroportuaria y mezclado también con la ventaja geoestratégica de tener vuelos de corto alcance a su destino principal, que es Estados Unidos. Y claro, antes te preocupabas por mostrar una bonita playa, un bonito paisaje, ahora tienes que ofrecer algo más. Algo más, algo más. Y esto se basa en esa localización de insights. ¿Qué le preocupa ahora a un turista? ¿Vale? Ya no solo es la ilusión del destino, sino qué hay alrededor del destino. Claro, sobre todo si te preocupa, como dices, el tema salud, que tú si andas con mascarilla y te subes al avión con mascarilla y todo eso, pues si buscas que el destino al que vayas, como dices, tenga por lo menos un porcentaje de vacunación importante. Bueno, ¿Y cuánto? Pides más cosas, sobre todo Claro. pides esa seguridad, pero que esté la vacunación hecha, que tenga infraestructura hospitalaria, que tenga una seguridad confiable, instituciones confiables, porque si me pasa algo, ¿quién me va a atender? Bueno, se nos acaba el tiempo. Una última pregunta que me gusta mucho hacer. Alejandro, ¿cómo ves el futuro? Un futuro cercano, ¿no? O sea, un futuro, ya en este punto no sé si decir post-COVID, COVID, no lo sé. Pero de aquí en los próximos 2 a 5 años, ¿cómo va a cambiar el tema de comunicación? ¿Nos vamos ya a quedar en este tema virtual? ¿Vamos a volver a tomarnos el cafecito presencial o nos vamos al meta? O sea, nos metemos al metaverso y vamos a estar como... Hay películas donde te engordas y te quedas en el sillón y pasas conectado con lentes. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo es tú? ¿Vamos a una humanización, una virtualización? Bueno, o sea, ojalá lo supiera. Felizmente estamos en uno de los sectores más dinámicos de la economía y de las empresas, y te diría nuestra propia experiencia en JIC. O sea, posiblemente la oferta de productos y servicios que tenemos hoy y que desarrollamos hoy no la teníamos hace 2 años, pero el 100% de la oferta, ¿no? Por lo tanto, pensar a 3 o 5 años me parece pensar mucho. O sea, podemos pensar en qué va a suceder los próximos 12 meses, que seguramente seguiremos cambiando, ¿no? Pero lo que sí tengo claro es que es una profesión apasionante, que cada vez más se basa en la tecnología, que cada vez se basa más en tener skills de entender este mundo de los datos, que empezamos a tener KPIs o indicadores de gestión mucho más certeros que los que teníamos hace 2, 3 años o muchísimo más de los que teníamos hace 10 o 15, ¿no? Que es un mundo de contenidos, es un mundo de infoxicación donde el contenido relevante es el que capta la atención de mi audiencia y que ese contenido se tiene que desarrollar en base a insights que se basan en datos, que es multiplataforma y es multiproducción, ¿no? Y que se apoya normalmente en relatos emblemáticos que lo que generan es una llamada a la acción o lo que generan es una motivación a hacer algo, ¿no? Y eso convierte nuestra profesión en un gestor de expectativas que llevan a impactar la cuenta de resultados de nuestros clientes, ¿no? Esto hace que las habilidades o los skills que tenemos que desarrollar como profesionales de la comunicación son completamente diferentes a los que teníamos hace 10 o 12 años, ¿no? Y tenemos que desarrollar muchísimas más capacidades estadísticas y matemáticas, pero muchísima más capacidad creativa y de desarrollo de contenido.
Creo que vamos a tener que hacer otro programa, Alejandro, para hablar solo de contenidos. Realmente todo el aporte que nos has dado el día de hoy es impresionante, todo tu bagaje profesional, pues, y ser parte de uno de las empresas de comunicación más importante del mundo, de Iberoamérica. El tiempo se nos fue. Sé que no es fácil un espacio en tu agenda, por eso muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos el día de hoy y brindarnos la oportunidad de aprovechar toda esa experiencia. No, pues gracias a ti, muchísimas gracias por el espacio, es un honor participar en tu programa y nada, ojalá nos podamos ver en otra segunda ocasión y seguimos cambiando ideas. Me encantó. Al final del programa voy a dejar las coordenadas de nuestro invitado. No olviden suscribirse en mi canal para ver cada semana un nuevo invitado en 15 minutos al Rojo Vivo. Hasta pronto. Hasta pronto.